En la pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño horriblemente quemado y semi-inconsciente oía al médico que hablaba con su madre, le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir, decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido, caminaría. Pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente le dieron de alta. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación ni control, nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla, se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco, decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada quería más que darle vida a esas dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad primero de pararse, luego caminar tambaleándose y finalmente caminar solo y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carreras sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz del mundo. Ten el valor y la fuerza para tomar tus decisiones y ser constante a la hora de darles forma. Pero sobre todo, sé determinante en el creer. ¿Sabes una cosa? En el manual de la vida, en la palabra de Dios, también nos encontramos la historia de un niño. La historia de un niño que creció y seguía siendo limitado desde su área espiritual, atado desde su área espiritual, esclavizado. Y así como lo acabamos de escuchar en esta historia, muchas veces lo que nos impide no es algo físico. Lo que nos lanza al fuego no es precisamente un accidente, sino otras personas. Pues yo quiero decirte que así pasa en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Pueden haber muchos que no crean lo suficiente para que nosotros podamos superar aquello que nos tiene estancados, que nos tiene detenidos. Yo no sé en la historia que acabamos de nosotros escuchar qué fue lo más terrible, si el accidente que le sucedió a este niño o el médico que una y otra vez se escuchaba decir era mejor que no viviera. No va a tener la capacidad de caminar. Vamos a escuchar muchas voces parecidas a la de ese médico, que quieren abrumarnos y que quieren determinar que no avanzaremos. Yo hoy quiero compartirte lo que nos enseña la palabra de Dios a través de la persona de Jesús. Esto lo encontramos en Marcos, en el capítulo 9. A partir del versículo 14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué es lo que disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Qué maravillosa historia. Y como te dije, también se trata de un niño, de alguien que desde muy pequeño estaba completamente abrumado. No solamente él, su familia, su padre estuvo sufriendo toda una vida viendo cómo su hijo era esclavizado desde su dimensión espiritual. Pero cuando me refiero a que muchos hoy por hoy son como ese médico que nos siguen lanzando al fuego, que nos siguen dejando atrapados en un problema, es que a los discípulos les pasó. Por eso el Señor les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo les he de soportar? ¿Sabes qué puede impedir que dejes de ver ese milagro, esa sanidad, esa restauración en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia? ¿Sabes qué puede impedirlo? Tu propia incredulidad. Y yo quiero invitarte a que, al igual que este niño de nuestra historia de hoy, este atleta, nos muestra que a pesar de que escuchaba otras voces diciendo no va a poder, no va a vivir, no va a poder caminar, tomó una determinación y a rastras se acercó a ese milagro con todo su esfuerzo. Yo también te invito a que te acerques hoy al Señor. Y tal vez nos acerquemos con esa fe un poco lacerada, como este papá que le respondió al Señor, ayuda a mi incredulidad. Hoy el Señor nos dice, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Digámosle al Señor, Señor, ayúdanos. Pero no nos quedemos viendo el problema, porque para Dios no hay nada imposible. Y para aquel que cree, verá esos imposibles ser superados por el poder del Altísimo. Padre, hoy te damos gracias por mostrarnos a través de tu palabra que lo que puede impedir que nos levantemos de cualquier estado de postración, de cualquier limitante, de cualquier índole, sea físico, sea familiar, sea financiero, incluso cualquier situación de carácter espiritual, lo que puede, Dios del cielo, impedirnos ver el milagro es nuestra propia incredulidad. Hoy aprendemos, Señor Santo, que habrán muchos que nos dirán no puedes, no vas a superar esto, no vas a ser capaz, pero hoy nos abrazamos a tu palabra, a esa palabra y a esa promesa que nos regalas a través de lo que dice Marcos 9:23. ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Y hoy, como ese padre, clamamos diciendo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No queremos ser como aquellos que se quedan sin contemplar milagros y grandes cosas porque dudan. No queremos ser de esos. Y por supuesto nos disponemos a seguir tu consejo, tu instrucción, tu modelo, donde les dijiste es necesario la oración y el ayuno.
Estamos dispuestos a aplicar esas disciplinas espirituales, pero no nos vamos a quedar inválidos emocionalmente, no nos vamos a quedar, Dios del cielo, limitados, dejando de ver el milagro que necesita nuestra vida, nuestra familia y nuestra nación. Quédate con nosotros y bendícenos desde lo alto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, un saludo especial y qué delicioso café caliente para el alma. Mi nombre es Jaime Prada, mi número de contacto desde Colombia, 301-768-9242. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.